A veces parece que cada órgano del cuerpo humano fue moldeado con perfección para que la vida suceda. El corazón para bombear sangre, el pulmón para respirar y el apéndice para... ¿Para qué sirve el apéndice mismo? ¿Por qué tenemos un órgano que parece existir solo para inflamarse y causar apendicitis? Si cada órgano tiene una función, ¿será que el apéndice es una falla de un sistema casi perfecto? Es personal. Muchas personas tienen esta duda, porque solo recordamos el apéndice cuando se inflama. La cirugía para la apendicitis es una de las más comunes del mundo. Y después de quitar el apéndice, parece que la vida sigue normalmente. ¿Será realmente inútil? Incluso los científicos quedan intrigados con el misterio detrás del apéndice. Fue un órgano importante para nuestros antepasados, que quedó olvidado en nuestro cuerpo. ¿O tiene una función secreta a punto de descubrirse que contribuye a nuestra salud? Por todas estas preguntas, decidí hacer este video, para contarte lo que la ciencia ya sabe sobre el apéndice. ¿Por qué tanta gente tiene que remover este órgano y si realmente tiene alguna función? Y si quieres seguir aprendiendo cómo funciona tu cuerpo, suscríbete al canal. Te garantizo que hay muchas cosas buenas por venir. El apéndice es un pequeño órgano hueco que sale del intestino grueso. Cuando se inflama, lo llamamos apendicitis. Los primeros registros de esta inflamación fueron probablemente en el año 200 después de Cristo. El filósofo griego Galeno describió a personas que sentían dolor en la parte inferior derecha del abdomen, el mismo dolor reportado hoy por quienes tienen apendicitis. Pero en ese momento, cualquier intervención mínimamente parecida a una cirugía era muy arriesgada. Entonces, los médicos preferían dejar al paciente curarse solo, o, en palabras de Galeno, dejar al paciente tener una muerte infecciosa serena. No podemos garantizar que estos pacientes tuvieran apendicitis, pero si ese fue el caso, el ser humano ha sufrido durante casi 2000 años con la inflamación del apéndice. Y si no se trata, puede llevar a la muerte. ¿Pero por qué diablos ocurre la apendicitis? ¿Se puede prever quién la tendrá? La forma del apéndice, que parece un dedo de guante, contribuye a que tantas personas se enfermen. Por ser delgado y largo, es muy fácil que se atasque, ya sea por la hinchazón de una inflamación, por un parásito atrapado, por un tumor que crece allí, o por un trozo de heces que cae dentro. Los científicos aún no han descubierto qué predispone a alguien a tener su apéndice obstruido. Puede estar relacionado con la genética, con el entorno en el que vives o simplemente con un día de mala suerte, en el que tus heces cayeron en el lugar equivocado. ¿Ya has sido uno de estos desafortunados? Espero que no, porque es feo cuando sucede. Juan es un joven sano de 28 años que vive la vida normalmente, pero fue uno de esos desafortunados. Su apéndice se obstruyó, iniciando una receta segura para el desastre. Se produce mucho moco adentro, y las bacterias que viven allí siguen reproduciéndose. Toda esta mezcla se acumula dentro del órgano, sin tener a dónde escapar, mientras Juan va a trabajar como si nada estuviera sucediendo. Pero todo este lío en su apéndice aumenta la presión en las paredes del órgano. Una inflamación se instala en el lugar. Las células del sistema inmunitario intentan desesperadamente eliminar toda esta basura y células muertas que se acumulan allí. João entonces comienza a sentir náuseas, falta de apetito y un fuerte dolor, principalmente en la parte inferior derecha del abdomen. Es posible que la inflamación se recupere sola y el dolor pase sin necesidad de tratamiento. Pero a veces eso no sucede, y si el tratamiento no se inicia, las consecuencias para João y otros desafortunados pueden ser drásticas. Si el apéndice continúa obstruido, la presión en sus paredes seguirá aumentando. Algunos vasos sanguíneos tendrán dificultades para enviar sangre a la región. Sin suministro sanguíneo, las células mueren. Y con el órgano colapsando y la presión aumentando, hay una gran posibilidad de que el apéndice se rompa. Si eso sucede, mucosidad, pus y bacterias pueden caer en la cavidad abdominal, una situación grave. Esta mezcla llegará a órganos donde no debería estar, pudiendo causar una inflamación aún mayor. Aún sin darse cuenta de que corre riesgo de vida, Juan busca al médico con mucho dolor. Afortunadamente, porque en el peor de los casos y sin el tratamiento adecuado, el paciente puede fallecer. Es por eso que tan pronto como João llega a urgencias, la decisión médica es clara: extracción del apéndice, una de las cirugías de emergencia más comunes del mundo.
La mayoría de los médicos optan por extirpar el apéndice, una vez confirmada la apendicitis. Es mejor cortar el problema de raíz que arriesgar la vida del paciente. A pesar de todas las consecuencias, la cirugía es muy simple. Actualmente, con pequeños agujeros en el abdomen, los médicos pueden remover el apéndice. Y la cirugía casi no tiene consecuencias. Incluso quitando un órgano completo, la vida de João seguirá normalmente y volverá al trabajo sin complicaciones. Entonces surge la duda. Si vivimos tan bien sin el apéndice, ¿tiene sentido que tengamos este órgano? ¿El apéndice tiene alguna utilidad además de ser un depósito de bacterias y desechos intestinales? Esta pregunta ha dejado perplejos a muchos científicos. Además, en la naturaleza, los órganos o características que no benefician la vida tienden a ser eliminados por la selección natural. Funciona así. Si un animal tiene una característica que favorece su supervivencia, como las jirafas con cuellos largos, podrán acceder a alimentos que normalmente serían inalcanzables, y con ello sobrevivir y generar crías con la misma característica. Si la característica no favorece, como las jirafas con cuellos cortos que tienen que competir por alimento con todos los demás animales, es probable que no sobrevivan ni tengan descendencia para continuar la especie. Si el apéndice solo sirviera para inflamarse y matar a las personas, debería dejar de existir en la población después de algún tiempo. Pero la realidad muestra que ese no es el caso del apéndice. Sigue ahí, y puedes confirmar que aún tienes el tuyo haciendo una tomografía. Además, como hemos visto, probablemente exista desde hace mucho tiempo en los seres humanos, mucho antes de la cirugía que garantiza la supervivencia de quienes tienen apendicitis. Entonces, después de todo, ¿qué explica la persistencia del apéndice durante la evolución? ¿Tiene alguna función o no? En algunos animales que se alimentan de plantas, los herbívoros, la parte inicial del intestino grueso, que está asociada al apéndice, tiene bacterias especializadas en la digestión de las fibras que existen en las plantas. Pero los humanos no pueden digerir las fibras de las plantas. Seguramente has visto que después de comer lechuga o maíz, algunos pedazos salen casi enteros cuando vas al baño. Entonces, en los humanos, esa no es la función del apéndice. Al menos no ahora. Para algunos científicos, esta función existió en el pasado. Darwin, por ejemplo, argumentaba que el apéndice fue importante para que nuestros antepasados digirieran hojas. Pero cuando el humano cambió su dieta y comenzó a consumir menos vegetales y más carne, el apéndice perdió esta función. Aún así, más recientemente, esta idea de que el apéndice solo tenía función para nuestros antepasados también ha perdido fuerza. Los científicos estudiaron los apéndices de 361 mamíferos, incluidos animales que digieren y otros que no digieren fibras. Descubrieron que el apéndice apareció en la evolución de los animales en al menos 29 momentos diferentes. Y desapareció de los animales, como máximo, 12 veces, es decir, si este órgano surgió en la evolución más veces de las que desapareció, entonces debe tener una función positiva para la supervivencia. Es asombroso cómo los científicos saben cuándo un órgano surgió y desapareció en la evolución, ¿verdad? A veces ni siquiera creemos en la magia que los biólogos hacen para descubrir algo así. Cuéntame abajo si quieres ver más vídeos sobre evolución y sobre cómo el ser humano aún está evolucionando. Y ahora vamos a lo que interesa. Entender de una vez por todas cuál es la función del bendito apéndice en los seres humanos. El apéndice, probablemente, tiene la función de ayudar a proteger el cuerpo. Está muy cerca del intestino, por donde pasan los alimentos, junto con muchos microorganismos potencialmente peligrosos. Y los científicos descubrieron que el apéndice es el órgano con la mayor concentración de componentes inmunes que protegen el intestino contra estos invasores. Además, el apéndice almacena una gran cantidad de bacterias intestinales. ¿Pero las bacterias no son malas para el cuerpo? No exactamente. Nuestro intestino está lleno de bacterias y otros microorganismos que viven en armonía con nuestro cuerpo, ayudando en la protección contra invasores y en la digestión de los alimentos. Estos microorganismos forman la microbiota. El apéndice entra en juego como un reservorio de microbiota. Como es pequeño y no está en contacto directo con los alimentos y las heces, es ideal para preservar estas bacterias beneficiosas. Entonces, si una enfermedad, como la diarrea, se lleva parte de la microbiota, el apéndice estará ahí para repoblar el intestino con las bacterias buenas,
permitiendo que el cuerpo recupere sus funciones rápidamente. Mira qué interesante. Por esto no esperabas, ¿verdad? Creo que esta información merece un me gusta, ¿no? Incluso una investigación mostró que el apéndice tiene un papel protector contra algunas infecciones. Los pacientes que se les extirpó el apéndice tenían el doble de probabilidades de tener una enfermedad recurrente causada por la bacteria Clostridium difficile, en comparación con aquellos que aún tenían el apéndice. Esta, gente, es una bacteria que puede apoderarse del intestino cuando mueren las bacterias buenas, lo que puede ocurrir en algunos tratamientos con antibióticos, y causar una enfermedad llamada colitis, una inflamación del intestino. Entonces, el papel del apéndice probablemente sea devolver la microbiota del intestino, reduciendo la posibilidad de que el Clostridium difficile cause enfermedad. ¿Eso significa entonces que incluso con apendicitis debo quedarme con mi apéndice? De ninguna manera. Si el médico considera necesario extirpar el apéndice, eso será esencial para tu salud. Porque si recuerdas bien el caso de Juan, el apéndice puede romperse y causar una inflamación aún más grave que puede llevar a la muerte. Entonces, gente, estar sin el apéndice puede incluso sacudir la inmunidad de tu intestino. Pero el cuerpo es resiliente. El sistema inmunológico se adapta y muchas otras células estarán allí para protegerte. Y si algún día tienes apendicitis, puedes mirar al apéndice con otros ojos y agradecer por toda la protección que, tal vez, te proporcionó antes de ser removido. Lo más increíble de toda esta historia es ver cómo se ha ido construyendo el conocimiento poco a poco. Y las investigaciones sobre el apéndice aún están en pañales. Estoy seguro de que los resultados de estas investigaciones aún pueden sorprendernos mucho. Así como este video sobre gastritis, que sorprendió al menos a la mitad de las personas que lo vieron, ya que el 50% de la población mundial convive con una bacteria en el estómago que, además de gastritis, puede causar cáncer. Si quieres verlo, haz clic aquí, o puedes ver este otro video que YouTube te recomendó. Nos vemos en el próximo video. Adiós.